¿Están en séptimo? Sí. Sí, Doc. Bien. Oh, yeah. Oh. Ya llevaron clínica médica, ¿va? Pues sí. En quinto. ¿Qué dice ahí, Valeria? ¿Sí la ves? Bueno, Sí. ya que aparezca la... Sí, ¿Cómo me te apellidas? parece, Doc. ¿Tu apellida cómo? Herrera Villegas. Herrera. Adelante. Así es. Tenemos a una mujer de 30 años con ¿Motivo de consulta? que su motivo de consulta es dolor en ambos pies. Principio y evolución del Del padecimiento actual. Ok. Es 4 meses de dolor en ambos pies y 2 meses de dolor e hinchazón en los dedos de la muñeca de la mano derecha. También presenta rigidez matutina durante al menos una hora. Más de una hora. Más de una hora. Y no toma ningún medicamento. A la exploración física, los signos vitales se encuentran dentro de lo normal y hay más Aumento del dolor. dolor. Aumento del dolor. Aumento de dolor y edema en las manos. Nos encontramos en las articulaciones interfalángicas proximales, en la segunda y la quinta. Y en la muñeca derecha hay malestar con el movimiento y también presenta edema. En los pies, las articulaciones metatarsofalángicas, la segunda y la tercera, que son bilateralmente, y en la radiografía de manos y muñecas nos aparece normal. Correcto. Entonces, vas a seguir, Valeria, vas a seguir, ahorita, Sí. permíteme nada más. Y entonces, ¿tiene dolor y edema en las manos y en los pies? No se les olvide, es muy importante. ¿Tú misma? No aparece, dejé que Con me calma aparezca. y todo aparece. ¿Cuál de las siguientes? Déjame corregirle aquí. ¿Cuál de las siguientes Listo. combinaciones de pruebas podría ser de mayor utilidad? Sí, ahí está ya. ¿Qué dice? ¿Cuál de las siguientes combinación de pruebas pudiera ser de mayor utilidad? Tenemos en la A los anticuerpos antipéptido citrulinado cíclico, que es el anti-CCP, y anticuerpos antinucleares, los ANAS. En la B tenemos a los anti-CCP y a la proteína C reactiva. La respuesta C nos marca los anti-CCP y factor reumatoide. Y la número D son los anticuerpos antinucleares y factor reumatoide. Correcto. Bien. ¿Tú misma? Nos marca que la respuesta correcta es la C. La suma. Eso, correcto. Ah, mira, me sorprendes. La suma de anticuerpos. De anticuerpos, los anti-CCP y factor reumatoide Positivo. Positivo nos da una mayor especificidad para la artritis reumatoide. La paciente
cursa con artritis reumatoide, que es un trastorno autoinmune que se va a presentar como poliartrosis, poliartritis inflamatoria simétrica. Esta nos va a afectar principalmente las articulaciones de las manos, como lo veíamos en ella, las metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, también las muñecas y las articulaciones análogas en los pies, así como la rigidez matutina que presentaba, que era mayor a 1 hora, y más prolongada, la rigidez muy prolongada es común. Ok, la rigidez muy prolongada. El diagnóstico, no, ¿sí? Diagnóstico. Sí, Signos y síntomas. signos y síntomas, se requiere de pruebas versus anticuerpos anti-CCP más un factor artritis reumatoide. de artritis reumatoide para confirmar el diagnóstico. Y luego abajo nos dice anti-CCP nos va a ser 95% específico para diagnosticar la artritis reumatoide y su sensibilidad va a ser variable. ¿Sigues? Ya, si hay alguna duda, adelante, o alguna pregunta o algún comentario, son aceptados. Luego tenemos que la artritis reumatoide no va a tener una prueba de laboratorio única para su diagnóstico, sino que se va a confirmar, bueno, la clínica, signos y síntomas, y se confirma con anti-CCP, factor de artritis reumatoide positivo, que como ahí viene, la sensibilidad es 75%, especificidad 80%, y va a ser más específico el diagnóstico de artritis reumatoide. Mayor que otras pruebas o otra combinación de pruebas. Mayor, ok. Y abajo nos marca que el factor de artritis reumatoide, cuando es positivo, es positivo en infecciones por hepatitis C activa crónica y otras patologías. Entonces, no es específico de artritis reumatoide, entonces no es específico, vean ustedes, factor AR, 75% sensible y 80% específico. No tienen una sensibilidad específica. Cuando se consideran arriba, cuando están arriba de 90, se consideran sensibles y específicos. Y si están arriba de 95, mejor. Muy bien. A ver, Carlos Agras, Villalobos. ACAS. ACAS, antes ANAS. Ok, ACAS, antes ANAS, se realizan en PTS con sospecha de lupus eritematoso sistémico, un nuevo inicio de artritis inflamatoria poliarticular. Como se observa en este PT, puede indicar lupus eritematoso sistémico, pero carece de criterios para lupus y signos de lupus. Sí, de lupus eritematoso sistémico. Miren, acá son anticuerpos, anticelular, anticuerpos. Ya se llaman ACAS. Antes, anticuerpos antinucleares. ANAS. Esos se ven muy en lupus, pero no son específicos. Son sensibles, pero no son específicos. Este paciente nos pueden presentar los ANAS, pero no significa que tenga lupus, ¿de acuerdo? Entonces, esta paciente tiene, fíjense ustedes, 30 años, dolor en ambos pies, y eso fue el motivo de consulta, pero tiene dolor en ambas manos, más, aumenta el dolor, presenta dolor.
Bien, esta paciente entonces presenta dolor en ambas manos y en los pies, pero más en la mano derecha. En la mano derecha, ¿de acuerdo? Y aquí estamos viendo los anticuerpos anticelulares, que antes se llamaban anticuerpos antinucleares, el lupus eritematoso sistémico y la proteína C reactiva. ¿Ya lo estás viendo, Carlos? Sí, doctor. A ver, entonces, lo que quise decir yo, porque tú lo leíste, lo que quise decir yo, es que los anticuerpos anticelulares, antes anticuerpos antinucleares, se realizan en pacientes con sospecha de lupus. ¿Sí? Déjame quitar esto porque no me gusta tanta paja. En sospecha de lupus, un nuevo inicio de artritis inflamatoria poliarticular. Acuérdense que la poliarticular es de 5 a más articulaciones, como se observa en este paciente, puede indicar lupus, pero carece de criterios de signos y síntomas, criterios de clasificación, clasificación con signos y síntomas para lupus. Es muy importante. No tiene criterios de clasificación para lupus. Muy bien, tú mismo, Carlos. LS es lupus eritematoso sistémico. Esos son los signos y síntomas, acuérdense, son criterios de clasificación. Los vamos a ver hoy mismo o mañana. Puede ser que hoy mismo. Alopecia, vean ustedes, es algo muy marcado en pacientes con lupus. Úlceras aftosas, erupción malar, serositis pericárdica o pleural o citopenias. Acuérdense, citopenias, glóbulos rojos, hemoglobina, glóbulos blancos y plaquetas. Además, el pacientes con artritis reumatoide pueden tener anticuerpos anticelulares, acuérdense, anticuerpos anticelulares, es que no, en ningún lugar les expliqué esto, ¿verdad? Anti-CSP, déjenme, anticuerpos anticelulares. Tienen anticuerpos, espérame, pueden ser anticuerpos anticelulares. Es que en ningún momento les expliqué que los sacas son anticuerpos anticelulares. Ya de aquí en adelante, ACA es anticelular anticuerpos. Lo que antes eran los ANAS, ahora se llaman anticuerpos anticelulares. Entonces, para tener en cuenta solamente los criterios de lupus, este paciente no tiene lupus, tiene artritis reumatoide, pero tiene algunas pruebas positivas para lupus. Estamos justificando que la paciente no tiene lupus porque no tiene criterios de clasificación. Vamos a ver más adelante. Y estos, dentro de los signos y síntomas de lupus, están estos que ya mencioné. Además, el paciente con artritis reumatoide puede tener anticelulares, ACA, anticelular, antivirus, anticuerpos anticelulares, positivos, que eso solo yo me entiendo, ¿verdad? En 40% de los pacientes. Y no distingue artritis reumatoide, o sea, la presencia esta no distingue artritis reumatoide de anticuerpos, artritis reumatoide de lupus. Los puros criterios de clasificación de lupus. Vamos a ver más adelante. La especificidad para artritis reumatoide mejora con la combinación de anticuerpos anti-CSP y factor AR, ¿sí? Como se comentó en la diapositiva previa. Factor anti-CSP y factor de reumatoide, que es la respuesta C. Bien, y la PCR, tú mismo, Carlos, para terminar esto. PCR es proteína C reactiva. Una vez
que se aparezca, ¿eh? Sí, aunque la PCR esté elevada, es evidencia de inflamación, se debe complementar con examen físico de la sinoviosis inflamatoria. La PCR carece de especificidad para diagnóstico para artritis reumatoide y no se distingue de la artritis reumatoide de otras formas de artritis inflamatoria. Correcto, entonces la PCR es la proteína, no está explicado, ¿verdad? Antes, es que me gusta generalmente cuando manejo un concepto que se explique, no me está explicando, proteína C reactiva, proteína C reactiva. Proteína C reactiva, vamos a ponerlo en 30, 28. Se llama PCR. Proteína C reactiva. Eso significa PCR. Es un reactante de fase aguda, ¿de acuerdo? Es inespecífico, es un reactante de fase aguda, puede medir interleucina 6. ¿De acuerdo? PCR. Entonces, aunque el PCR, como dijo ya Carlos, evidencia la evidencia de inflamación, se debe complementar con la exploración física de la sinovitis inflamatoria. Acuérdense, sinovitis inflamatoria es propia de lupus eritematoso, de artritis reumatoide. Ahora es que una disculpa. Sinovitis inflamatoria es patoneumótico de las artritis inflamatorias que encabeza la artritis reumatoide. PCR carece especificidad diagnóstica para artritis reumatoide y no distingue artritis reumatoide de otras formas de artritis inflamatoria. Es muy importante. No te dice si esta es causada por artritis reumatoide o alguna otra artritis inflamatoria. Más o menos el concepto. Bien, entonces el paciente, el diagnóstico final es una artritis reumatoide. Bien. ¿Y qué es la artritis reumatoide? Vean ustedes, es una poliartritis simétrica. ¿Ya están viendo la imagen? Poliartritis simétrica, sistémica, inmunomediada, limitante y destructiva. Apréndansela bien, por favor. Es el prototipo de la artritis inflamatoria. Forma el panus. Lo vamos a ver cerca de la articulación o cerca inclusive de algunos tejidos, el tejido de granulación sinovial, o sea, es parte de la articulación, el líquido sinovial, como ya vimos en la introducción, que actúa en la membrana sinovial y el líquido sinovial. Ahí está la sinovitis, es pactoneumónico de artritis inflamatoria y el prototipo es la artritis reumatoide. Sinovia productiva en cartílago y en hueso, no se les olvide, por favor. Etiología autoinmune, aquí está, inmunomediada. Edad, cualquier edad, frecuentemente a los 40 o 50 años, pero puede ver ser a los 30, a los 40. Es rara a los 60, pero también se puede presentar, ¿sí? A los 60 años es rara, vamos a ver unas tablas para diferenciar entre artritis reumatoide y osteoartritis, que es lo que vimos ayer, y quiero que se quede muy bien el concepto. La prevalencia ven en el 1% de la población, ya dijimos entre 40 y 50 años, es más frecuente en hombres que en mujeres, de 3 a 1, y la interrogante es que si los estrógenos, vean ustedes, 40 a 50 años, la mujer todavía en etapa de su ciclo menstrual. Patogénesis, ojo, no se les olvide, aumento de la producción interferón alfa, interleucina 1 y 6, acuérdense, los tres moléculas citocinas inflamatorias. Destruyen la destrucción inflamatoria, ojo, hay una destrucción no inflamatoria, pero es una destrucción inflamatoria de cartílago y hueso articular. Mediada por citocinas, ya dijimos, la TNF, interleucina 1 y 6, reacciones de hipersensibilidad. Pregunta de examen. Tipo 3 principalmente, pero también la tipo 4. Vamos a ver en lupus las reacciones
de hipersensibilidad, de la 1, la 2, la 3, la 4. Velocidad de aparición, van ustedes rápida, es en semanas o meses. La patogénesis se ha relacionado a algunos virus, Epstein-Barr, retrovirus, algunos superantígenos, vean ustedes, bacterianos, como el micoplasma, porfiromonas gingivales, cuidado con esta, oral, porque hay porfiromonas también en tracto gastrointestinal, y prebotela intestinal. ¿Esto qué está pasando? Que se han encontrado cantidades un poquito más consistentes y más constantes en la flora del tracto gastrointestinal de estas bacterias que les acabo de mencionar. ¿En qué? En estudios de la microbiota en el tracto gastrointestinal. Y no se les olvide esta imagen, por favor. No se les olvide esta imagen. Vean ustedes, desviación cubital. ¿Ya están viendo la imagen? Desviación cubital. Vean ustedes qué interesante es esta imagen. Esta es la mano derecha, desviación cubital. Acuérdense, aquí está el radio y acá está el cúbito. ¿Sí? Aquí está el cúbito en la mano derecha y acá está el radio. Acá estaría el radio. Bien. Vean ustedes cómo afecta. Generalmente vean ustedes este engrosamiento de la articulación metacarpofalángica. Metacarpofalángica. Vean ustedes esta articulación, cómo está inflamada. Esto es prototipo de artritis reumatoide. Pero no para ahí. Ven ustedes, este es, a diferencia de la osteoartritis, que les voy a ofrecer algunas imágenes. Vean ustedes esta flexión de la flexión interfalange distal y hiperextensión de la falange proximal. Muy característico de la osteoartritis. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Es una revisión del 29 de Ellen y colaboradores, inicio y progresión de artritis reumatoide. Van ustedes, aquí están los factores de riesgo. Aquí es donde las queremos agarrar. En una etapa saludable. Aquí tenemos factores de riesgos, potenciales tratamientos para prevención de la progresión. Tenemos líneas y mecanismos preclínicos, ojo, preclínicos. Y aquí está la artritis reumatoide temprana y ya la artritis reumatoide establecida. O sea, tenemos, vean ustedes, todo esto para poder, primero, detectar la artritis reumatoide y segundo, tratarla de manera apropiada para evitar la deformación, como ya hemos visto en algunas imágenes. Vean ustedes factores de riesgo genéticos, ambientales, el tabaquismo, ojo, la inflamación de la mucosa del tracto gastrointestinal, modificación de las proteínas, hay una citrulinación, por eso es las anti-CCP son proteínas citrulinadas. Y tenemos la producción de autoanticuerpos. Estos anticuerpos nos van a desconocer estructuras de la articulación, sobre todo en membrana sinovial y varias estructuras alrededor de la articulación. Es muy importante. Vamos a ver el proceso fisiopatológico. Dice, tratamiento potencial para prevenir, ven ustedes. Aquí tenemos a la persona sana, pero ya con los factores de riesgo ya está una artritis reumatoide preclínica. Y vemos ya antes de que se exprese, ven ustedes, una activación inmune y una pérdida de tolerancia. O sea, ya están los anticuerpos, o como aquí dice, autoanticuerpos, desconociendo estructuras propias de la persona con artritis reumatoide. Incrementada, vean ustedes los niveles de autoanticuerpos y la afinidad a esas estructuras con un remodelamiento o una susceptibilidad epigenética. Aquí ya vimos el tabaquismo, pero también existe el IMC en personas obesas. De una u otra forma sí tienen más reacción o más inflamación las personas con obesidad. Estamos viendo las dietas son muy importantes. Estamos viendo la contaminación ambiental. Sí, aquí tenemos tratamientos potenciales, dice el segundo hit, mecanismos múltiples. O sea, estamos antes de que se exprese. Y aquí les voy a compartir algo que no viene, pero cada vez está haciendo mucha fuerza. Existen estudios de imagen con tomografía y con resonancia y con PET, no se les olvide, PET, tomografía por emisión de protones,
donde está detectando estudios de imagen, porque vamos luego las biopsias líquidas, estudios de imagen, están detectando de 6 a 12 meses antes de los signos y síntomas, en personas con factores de riesgo, sobre todo genéticos, ¿sí? Genéticos. Están detectando de manera temprana para poderla, primero, diagnosticar y disminuir la progresión, ¿sí? Y el segundo, estos son estudios de imagen. El segundo se llaman biopsias líquidas, ya saben, no vayan a decir que yo no les dije, ya les dije, y ya tienen compromiso. Biopsias líquidas, ¿qué es esto? Se está viendo microRNA y microvesículas, junto con exosomas y cuerpos apoptóticos en las vesículas extracelulares. Una célula con otra se comunica por muchas formas, y una de estas es a través de las vesículas. Son microscópicas, 200 nanómetros, 20 nanómetros, 50 nanómetros, son microvesículas. Y ahí están viendo RNA, microRNA, o sea, un RNA defectuoso, y ahí están detectando muchas moléculas precursoras, en este caso de la artritis reumatoide, pero no nada más aquí, de enfermedades neurodegenerativas, neuroendocrinas y cáncer, autoinmunes obviamente también. Entonces, estas vesículas se llaman microvesículas extracelulares, las están viendo como parte de las, se llaman biopsias líquidas. ¿Por qué líquidas? Porque son en sangre, no son biopsias sólidas. Están en sangre, en orina, en secreciones, en sudor, en boca, principal, en líquido pleural y en líquido peritoneal. ¿Sí? Entonces ahí están viendo estas vesículas, también tiempo antes de que se exprese la enfermedad, ya se los dije. Entonces viene después esta etapa de transición de la artritis reumatoide a una etapa temprana. Vienen aquí líneas celulares y mecanismos específicos preclínicos. ¿Cuáles son? Inflamación sinovial, inmunidad de células B y células T, acuérdense, inmunidad adaptativa, que se responden a un antígeno, activación de fibroblastos y remodelación epigenética. Ya están ustedes. Entonces, células T, células B, fibroblastos, citocinas y otros tipos celulares ya están activos cuando nosotros vemos los signos y síntomas. ¿Sí? Sinovitis clínica, cuando la vemos, acuérdense, alguien se puede quejar de dolor articular, eso se llama artralgia. Cuando a alguien ya le detectamos inflamación sinovial, se llama artritis, ¿de acuerdo? Artritis, es un signo entonces. Autoanticuerpos de la sinovia, nuevo subtipo de células T adaptativas. Acuérdense que es inmunidad adaptativa. La innata también puede sobre todo en genética, puede participar. Pero esto es inmunidad adaptativa. No hemos superpoblación de fibroblastos y conductas agresivas. Ya establecida, pues ya lo que estamos viendo. Osteoclasto, no se les olvide, hay una destrucción ósea y las proteasas que van a encargarse de destruir muchas proteínas. Y la artritis reumatoide recaída, acuérdense, células mesenquimatosas preinflamatorias, se llaman PRIME. Ya lo saben, no vayan a decir que no se los dije. Signos, síntomas de artritis reumatoide, vean ustedes, factores de riesgo genéticos, epigenéticos, metilación del DNA. Aquí, ¿por qué le anoté signos y síntomas? Signos y síntomas. Patogénesis, factores de riesgo, factores de riesgo. Vean ustedes, seguimos con los factores de riesgo explicados, que es la continuación de las diapositivas previas. Genéticos, HLA-DRB1, ojo, ya vimos que el HLA defectuoso predispone a enfermedades autoinmunes. Polimorfismos de PTPN22, es una fosfatasa implicada en la señalización del receptor de célula T. Y es uno de los alelos asociados a la artritis reumatoide. R620W es un cambio de aminoácidos de ganancia en función de PTPN22. Entonces ya hay polimorfismos genéticos.
región codificante del receptor interleucina 6 y regiones no codificantes cerca del locus trafi C5. Epigenético, metilación, tabaquismo, ya lo dijimos, cambios inflamatorios en las mucosas, muy importante, el tabaquismo induce cambios en las mucosas del tracto gastrointestinal, de las vías respiratorias, de altas y bajas, del sistema genitourinario, porque ahí se elimina. Y existe una enzima, se llama peptidil-arginina deaminasa, convierte la arginina en citrulina. Por eso los anticuerpos cíclicos citrulinados. Entonces, esta enzima, peptidil-arginina deaminasa, convierte la arginina en citrulina. Por eso, este es la búsqueda de anti-CCP en pacientes con artritis reumatoide. Vean ustedes, este artículo está muy bueno, de la revista más leída, de las más leídas en el mundo, revistas médicas, de 2023. Dice artritis reumatoide, origen y mecanismos divergentes. Y tenemos las líneas celulares, vean ustedes, y fenotipos celulares indicados recientemente contribuyen a la artritis reumatoide. También viene en la misma revista. Tenemos las células T, las células B, los macrófagos, acuérdense, los fibroblastos y el sinovio, los neutrófilos. En el sinovio líquido sinovial, membrana sinovial, y la mucosa pulmonar, ojo, ya están saliéndose unos conceptos, mecanismos fuera del tracto gastrointestinal. Ya estamos viendo en la mucosa pulmonar. Aquí tenemos las células CD4 y las células CD8 que de una a otra forma favorecen los procesos inflamatorios. Y la novedad está, aquí están las células prime que las acabo de comentar en pacientes con artritis reumatoide. Incrementan las células prime que preceden, esas células prime preceden a la agudización o a las recaídas de artritis reumatoide, posiblemente asociadas a activación de células. O sea, no está fácil. Y esta imagen, ¿por qué la traigo? Porque es de una u otra forma nos aporta la información de los pacientes con artritis reumatoide. Complicaciones de la artritis reumatoide y condiciones consistentes. Citocinas proinflamatorias nos dirigen a inflamación crónica y esto nos conduce a cambios metabólicos con la subsecuente activación del endotelio de la barrera hematoencefálica. O sea, es un problema sistémico. Aumento del transporte de citocinas al sistema nervioso central, aumento del RAN, autodesactivador receptor del ligando del factor nuclear kappa B, que conduce a una elevación de osteoclastos, disminución de la masa ósea, disminución masa ósea articular, articular y sistémica, y eso nos va a llevar a las fracturas que vemos en enfermedades autoinmunes, en cáncer, en enfermedades inflamatorias y en este caso la artritis reumatoide como una enfermedad autoinmune. La destrucción de las estructuras se disminuye mediante la disminución de la inflamación. Vean ustedes, ¿qué está pasando aquí? Estas son complicaciones de la artritis reumatoide y condiciones consistentes. Vean ustedes, stroke, el EBC, depresión, alteración de estado a la salud mental. Ojo, no es la persona caprichosa, ni es que no quiera. La enfermedad la hace con tendencia a la depresión. Es una inestabilidad emocional. La escleritis, epiescleritis y el síndrome Zika, acuérdense, ojo seco y boca seca. La inflamación bronquial con bronquiectasias, ojo, enfermedad pulmonar intersticial, vean ustedes. Infarto al miocardio, acuérdense que las enfermedades autoinmunes son factores de riesgo para cardiopatía isquémica, y falla cardíaca, valvulopatías y pericarditis. Tenemos enfermedades linfoproliferativas, aquí está el vaso, acuérdense que hay crecimiento, hay esplenomegalia, aunque no sea masiva, pero sí hay esplenomegalia, anormalidades de lípidos, tenemos los nódulos reumatoideos, la vasculitis, como en la artritis reumatoide, la obesidad, vean ustedes, el daño articular y la densidad mineral ósea que conduce a osteoporosis y a fracturas. El dolor, ojo, el dolor en la articulación, deterioro funcional, o sea, hay limitación por el dolor y tendencia a la infección.
Tenemos las citocinas, complicaciones de la multifactoriales de la artritis reumatoide. Tenemos las citocinas proinflamatorias que nos activan el complemento y la formación de complejos inmunes, lo que ocasiona una inflamación sistémica. Es una inflamación sistémica. Y esta conduce a daño a sistemas, órganos y sistemas, resulta en complicaciones y condiciones consistentes que aumentan la producción de reactantes de fase aguda. Ojo, reactantes de fase aguda, PCR, proteína C reactiva, y sedimentación globular. Son reactantes inespecíficos de fase aguda. No tienen nada que ver con la especificidad. Son inespecíficos. La LDL, el colesterol de baja densidad, el TNF y interleucina 6 favorecen la aterogénesis, y esto nos va a ocasionar o favorecer esta aterogénesis, predisposición o factor de riesgo para infarto agudo al miocardio y enfermedad vascular cerebral. La enfermedad pulmonar intersticial se afecta por múltiples mecanismos. Lo aumenta la variante E5B, se llama, lo aumenta esta variante, está muy puesta ahorita en todos los radares, porque es una proteína que se está aumentada en el artritis reumatoide, y es un factor para que puedas tener tu neumopatía intersticial o enfermedad pulmonar intersticial. ¿Sí? La piel o no, los reumatoideos y la vasculitis son negativos con frecuencia, no son muy frecuentes. Tenemos, esto es reciente, está calentito, y tenemos estas citocinas inflamatorias también, que conducen a inflamación crónica, cambios metabólicos, activan el endotelio, aumentan el transporte de citocinas al cerebro, aumentan el ranligando y la destrucción. Esto no está repetitivo, lo cambié. Esta inflamación de la membrana sinovial produce algogénicos, múltiples algogénicos, sustancias dolorosas inflamatorias, aumenta la sensibilidad al dolor, o sea, si tienen dolor, hay que creerles, pobrecito. Y esto conduce a una disminución del umbral en la activación de los nociceptores locales. Hay aumento de la sensibilización de las vías centrales del dolor por mediadores inflamatorios. Aumenta la fatiga marcada debido al dolor. Ojo, 90% de las enfermedades autoinmunes, ojo, 90% tienen fatiga. En la ausencia de fatiga hay que dudar parcialmente, no totalmente, de que esa persona tenga una enfermedad autoinmune. 90%. Y la artritis, junto con artralgia, los dos, artritis y artralgias, o artralgias y artritis, están llegando ya al 85% como síntoma en el caso de la artralgia, y signo en el caso de la artritis. Juntando los dos, están en el 85 y 87. Un poquitito abajo de la fatiga. Aumenta la fatiga por dolor, aumenta la susceptibilidad de infecciones, aumenta la susceptibilidad de las infecciones. Y debido a las alteraciones de las defensas del huésped, entonces la artritis reumatoide se considera una enfermedad inmunosupresiva por estos aumenta la susceptibilidad a las infecciones en la artritis reumatoide debido a las alteraciones de las defensas del huésped, y esto puede verse exacerbado por agentes, ojo, por agentes inmunosupresores. Muy importante entender esto, porque luego vienen las infecciones en pacientes con artritis reumatoide, que no nada más es por la enfermedad, sino también por los medicamentos que podemos estar proporcionando al paciente con artritis reumatoide. Es muy importante. Entonces, aumenta la susceptibilidad a las infecciones. Se considera un estado de inmunosupresión. Y bien, ¿cuáles son los signos y síntomas? Regresando ya, además a lo clínico,
tenemos en la etapa preclínica 4.5 años antes, ojo. Herencia, podemos prender el foco en alguien que tenga un familiar con artritis reumatoide, papá, mamá, abuelo, abuelo, o tíos o primos, ¿sí? ¿Qué? Hay que buscar anti-CSP, anticuerpos citrulinados cíclicos, que ya vimos por qué se citrulinan, o ambos, la herencia o anti-CSP. Dolor, el síntoma, ya dijimos, dolor articular simétrico, edema con rigidez matutina, ojo, mayor a 1 hora, mejora con el ejercicio o con el calor, ojo, Las enfermedades inflamatorias, estas como las espondiloartropatías, mejoran al hacer ejercicio o al colocarse calor o al tomar medicamentos, pero la mejoría es parcial. Acuérdense que los analgésicos, los AINES sobre todo, inhibidores COX-1 o COX-2, nos van a quitar el dolor y la inflamación temporal, pero no son estos medicamentos que les comento, modificadores de la historia natural de la enfermedad. Vamos a ver los modificadores de la historia natural de la enfermedad, como ya ayer vimos, el metotrexate, la sulfonamida. Es muy importante. Frecuentes, la fatiga, los signos y síntomas, sistémicos, fiebre, fatiga y pérdida de peso. Extraarticulares, hasta el 41%. Deformidades, vean ustedes, subluxación cervical, desviación cubital, como ya vimos, con dedos en cuello de cisne, vamos a ver ahorita, y deformación de Boutonniere. Inestabilidad, ojo, cervical 1 y cervical 2, ojo, esto es motivo de complicación. Afecta articulaciones metacarpofalángicas, interfalanges proximales y muñeca, acuérdense. Metacarpofalángicas, interfalanges proximales, no las distales, como la osteoartritis, y la muñeca. Entonces, más muñeca, metacarpofalángicas y posiblemente interfalanges proximales, ¿sí? Pero aquí está el problema. Metacarpofalángicas. No afecta a interfalanges distales o primera carpometacarpiana. Líquido sinovial inflamatorio. Hallazgos articulares, erosiones, osteopenia, yuxta articular. Acuérdense, yuxta es en estructuras cercanas a la articulación. Hay edema clínicamente y hay todo esto es en tejidos blandos. Hay quistes subcontrales y estrechez del espacio articular. No se les olvide. Aquí está, es una enfermedad entonces, interfalanges proximales. Aquí no están muy inflamadas, ven la imagen. Las metacarpofalángicas, ¿sí? Articulación metacarpofalángicas. Acuérdense, la articulaciones de la muñeca también se afectan, las metacarpofalángicas y las interfalanges proximales. Aquí está el dedo del martillo o lesión por un tendón extensor. Aquí está ustedes, vean ustedes la flexión. Esta es la Boutonniere, lo que les decía en las imágenes. La Boutonniere es una flexión por deformidad, por daño al tendón extensor, ¿sí? Entonces hay una flexión permanente. Aquí hay una flexión también por daño al tendón extensor, o sea, no sirve el tendón extensor, el dedo queda con deformidad de cuello de cisne, ¿sí? Boutonniere, las dos son flexiones y cuello de cisne. Aquí tenemos el dedo en martillo, parecido a este, ven ustedes la flexión de la interfalange distal, y tenemos aquí el cuello de cisne. El cuello de cisne, y tenemos la deformidad de Boutonniere. Aquí tenemos el Boutonniere, que es una flexión. Factores predisponentes para la artritis reumatoide, obviamente vimos que en la mujer es más frecuente el HLA-DR4, tabaquismo, acuérdense, factor AR es una IgM dirigida contra la región FC de la IgG. 70% sensible, 70%, o mucho 80%. Sensible, específica, pues también 80%. Anti-CSP, 80 sensible y 90 específico. Aquí está la referencia.
del Lancet 2023. El 20% de pacientes con artritis reumatoide, ojo, 20% son factor AR y anti-CSP negativo. Por eso necesitamos la clínica. Anti-CSP, que son anticuerpos contra las proteínas modificadas posttraduccionalmente. El factor AR, que es anticuerpos menos específicos que se unen a la porción FC de la inmunoglobulina. Aquí tenemos, esto no queremos que lleguen así los pacientes, vean ustedes, casi todos destruidos y desaparecidos de los dedos por este daño articular severo de la artritis reumatoide. Y esta es una imagen, no se les olvide, la deformidad del cuello de cisne con desviación cubital. ¿Sí? Y tienen también deformidad de ojal del pulgar. Aquí hay problema del tendón flexor. ¿Sí? Aquí hay problema del tendón flexor. Síndrome articulares, piel, no, los reumatoides no son comunes. Esta la estamos viendo cada vez más, la enfermedad pulmonar intersticial. Cardiovasculares, pericarditis, infarto, sistema nervioso, también mono, polineuritis, ojos, epistraditis, hemato, anemia, neutropenia, renal, glomerulonephritis mesangial y vasculitis. Es muy importante. Y esta es muy parecida a las otras enfermedades articulares inflamatorias. Artritis reumatoide, ven ustedes, aquí está el macrófago defectuoso. Este macrófago defectuoso, acuérdense, que aquí están las células dendríticas. Estas dos, acuérdense, son células presentadoras de antígeno. Y aquí está el tercero, que es la célula B. Vean ustedes, aquí está defectuoso esto. Pero ¿dónde inicia todo? Ven ustedes, aquí inicia en el fibroblasto sinovial. Este es el causante de todo o de mucho del proceso fisiopatológico. ¿Ven ustedes? Los metaloproteinasas también se afectan. Esto secreta, esta inflamación despierta la secreción de TNF, despierta la secreción de interleucina 1 y esta interleucina 1 dentro del neutrófilo va leucotrienos B4 y prostaglandinas E2. Esto también nos va a activar a los dentro del hueso los condrocitos y va a dañar el cartílago. Esto va a liberar todas estas sustancias, pero a la vez también esta interleucina 1 no nada más al interior, sino en las estructuras periarticulares o en la sangre. Eleva interleucina 1, eleva interleucina 6 y eleva factor de necrosis tumoral. Aquí tenemos todos los medicamentos que nos van a ayudar para en la artritis reumatoide y muchas enfermedades autoinmunes para contrarrestar el exceso de función en cantidad del factor de necrosis tumoral. Aquí tenemos, entonces interleucina 1, interleucina 6. Por otro lado tenemos al macrófago y las células dendríticas que disfuncionan, no tienen actividad normal. El macrófago es fagocitar y eliminar. Aquí en la fase autoinmunes, tanto en artritis como en lupus, el macrófago está defectuoso. Y este macrófago defectuoso libera por el interior, está disfuncional, libera también interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral. Pero también está en contacto con las células dendríticas. Miren ustedes, a través de la célula T. Estas células presentadoras de antígeno, estos tres, macrófago, células dendríticas y células B, tienen la capacidad o el siguiente paso de activar la célula T, y la célula T pues, es citotóxica y es todavía un medio para activar muchos sistemas de defensa, incluyendo el complemento. Entonces aquí están los procesos fisiopatológicos severos de la artritis reumatoide. El diagnóstico es clínico, radiografías de manos, pies o articulaciones afectadas. El ultrasonido está cada vez en uso mayor. La TAC, obviamente, tiene mucha sensibilidad y especificidad, más que el ultrasonido. Pero lo tienes, el ultrasonido. Ya hay unos transductores que los conectas a tu portátil, a tu cel, y la misma pantalla del cel sirve para ver las estructuras a través del transductor. Le traduce la pantalla y ves en la pantalla todas las estructuras
alrededor de la articulación. Es una chulada, ¿eh? El ultrasonido está subiendo mucho, por eso lo puse ya antes que el ATAC y antes que la resonancia. La resonancia es muy específica, sigue siendo sensible y específica, pero el ultrasonido está creciendo. Y este es operador dependiente, o sea, tenemos que ver a un experto en el ultrasonido y articulación, que sí los hay, ¿eh? Cada vez se están capacitando más. Y el PET, tomografía por emisión de positón y CITAC, está en proceso de evaluación, va a darnos muchas sorpresas para bien y nos va a ayudar en este proceso de la artritis reumatoide. Y este es un documento que acabo de elaborar. ¿Qué es? Los hallazgos en el examen líquido sinovial. Vean ustedes, artritis no inflamatoria, un líquido claro, incoloro, amarillo, viscoso, menos de 2000 leucocitos por microlitro. Artritis inflamatoria, blanco, amarillento, acuoso, acá es viscoso, acá es acuoso, más de 2000 leucocitos por microlitro. Artritis séptica, opaco, nubloso, acuoso, más de 2000, neutrófilos arriba del 90%, lactato 5.6 y DHL 250 unidades por litro. La gota, en caso de una artritis por gota, que sí se pueden coincidir, cristales de urato monosódico en forma de aguja, birrefringentes, negativo en luz polarizada. Y los de pirofosfato, cristales de pirofosfato en forma de rombo, birrefringentes positivos, es muy importante esto. Birrefringentes negativos, el caso de la gota, ustedes ¿se acuerdan? Birrefringentes negativos y el pirofosfato. Es pregunta de examen esta, ¿eh? Birrefringentes de examen nacional y a veces examen de reuma y a veces examen de otras materias, ¿sí? Enfermedad por hipóxido de fosfato cálcico, cristales y líquidos en caso de una hemartrosis, en caso de las leucemias. Las hemofilias causan hemartrosis, sobre todo las rodillas, articulaciones mayores. Y en caso de estos es líquido sanguinolento al inicio de la extracción más que durante la aspiración. Entonces, en el inicio, hemartrosis. Hemofilia, ¿sí? Y ¿por qué les traigo la cronología de las terapias aprobadas en artritis reumatoide? Vean ustedes, tenemos desde el 48 con la cortisona. La cortisona tiene cientos o miles de años usándose, pero no se había dosificado. Ya se dosificó y ya la podemos controlar. Es muy buena, sigue siendo buena de días a semanas, pero no por meses o años, ¿eh? Cuidado, porque tiene muchos efectos colaterales. Vean ustedes, los sintéticos convencionales, modificadores de la historia natural de la enfermedad, en azul, todos los que están en azul, modifican la historia natural de la enfermedad. Fíjense, aquí no están los AINE, porque son medicamentos aprobados para enfermedad inflamatoria y que modifican la historia natural de la enfermedad. Los inhibidores de JAK en rojo, ven ustedes, empezaron en el 2012 y el último, filgotinib, que es en el 2021. Y otros mecanismos de acción, los negros, esto aquí está la cortisona y aquí está el avacopan. Entonces son mecanismos de acción diferentes de los medicamentos. Bien, aquí tenemos una célula T helper y vamos a ver cómo actúan los inmunosupresores T helper. Aquí está la T helper, tiene receptor para CD4 y el receptor de célula T normalmente activa, vean ustedes, a la calcineurina. Y esta calcineurina facilita normalmente en las enfermedades autoinmunes. Bueno, normal en enfermedades autoinmunes, en el caso de la artritis reumatoide. Y NFAT, acuérdense de gordo, factor nuclear de células T activadas, la calcineurina lo convierte a NFAT sin la P. Y el quitarle la P lo hace que active al NF-κB. El NF-κB normalmente activa las genes citoquinas inflamatorias que favorecen la replicación y favorecen la proliferación de genes junto con el otro receptor para la amidotransferasa PRPP. PRPP es otro receptor que tiene la célula T helper, que este receptor favorece la síntesis de purinas de nuevo y también la replicación de DNA. Todos son células defectuosas, o la mayoría son células defectuosas. ¿Dónde actuamos? Vean ustedes. Y aquí tenemos, el tercero, tiene uno, el receptor ACD4, el ingreso de la PRPP, amidotransferasa,
y este es el tercero, la interleucina 2. Este es el receptor de interleucina 2, que tiene la capacidad de activar al mTOR y esta también la proliferación genética. Entonces, replicación de DNA, proliferación genética y NFAT con las situaciones inflamatorias. Esos tres, aquí están los corticoides como son potentes antiinflamatorios, NF-κB, citocinas inflamatorias a los genes, y luego aquí tenemos el bicofolato mofetilo, el silolimos, el tracolimos, ciclosporinas, azathioprina y basilixumab, ¿sí? Todos estos medicamentos nos van a ayudar para disminuir, ¿en qué? En la inmunosupresión en fases autoinmunes o disminución del rechazo agudo al trasplante mediante la supresión de la amenaza celular utilizando como profilaxis. Con frecuencia se combinan para lograr eficacia y disminuir la toxicidad. La supresión crónica, ojo, en pacientes trasplantados o en pacientes autoinmunes, aproveché para que vean el mecanismo de acción también de estos medicamentos que se utilizan mucho en enfermedades autoinmunes, aumentan, ojo, supresión crónica o uso crónico de estos medicamentos, aumenta el riesgo de infección y de malignidad, no se os olvide, es muy importante, aumenta el riesgo de infección y de malignidad, no se les olvide. Con frecuencia se combinan. Supresión crónica aumenta malignidad y aumenta infección. Entonces tenemos que ver siempre ni tanto que queme al santo y ni tanto que no lo alumbre. Punto medio famoso. Estos son medicamentos aprobados y no aprobados en Estados Unidos para la artritis reumatoide, el metotrexate, la leflunomida, sulfasalazina, hidroxicloroquina, inhibición de citoquinas con biológicos de Mars, acuérdense, modificadores de la historia natural de la enfermedad. Aquí también son tradicionales modificadores de la historia natural de las enfermedades reumatoides. Metotrexate, leflunomida, sulfa e hidroxicloroquina. Tenemos los biológicos inhibidores de citocinas. Aquí tenemos a adalimumab, certolizumab con TNF. Luego tenemos a los que inhiben interleucina 6, tocilizumab. Luego interleucina 1, que también actúa anakinra. Inhibidores de células T, abatacept, y el rituximab. No se les olvide esto. Se une al CD20 y depleta células B, inhibe presentación de antígenos y producción de autoanticuerpos. O sea, inhibe, es un buen medicamento en enfermedades autoinmunes que no responden, por ejemplo, lupus o artritis reumatoide muy agresivas, en inflamación o afectación a algún órgano. El rituximab está teniendo muy buenos resultados, ¿de acuerdo? Y se puede usar con frecuencia en combinación con el metotrexate. Tenemos aquí el factor estimulante colonia de renocitos macrófagos. Inhibe la diferenciación y activación de células mieloides y granulocitos en caso de que existan en elevación. Hay una etapa en la que se pueden afectar y es un motivo de citopenias. Interleucina 15, interleucina 17, interleucina 18. Perdón, todos estos son inhibidores de citocinas. Esas citocinas son las que actúan dentro de los procesos fisiopatológicos de la artritis reumatoide. Interleucinas. Medicamentos que alteran la traducción de la señal, aquí están. Los dirigidos a las células, aquí están, CD4, C52, C5 y reclutamiento celular. Aquí está el ICAM. Esto viene también en el documento de la artritis reumatoide. Entonces, ya vamos a terminar este dato para continuar. Bien. Ayúdame a leer un poquito. A ver. Concejal, recuérdame el apellido del concejal, por favor. Del Z101. Es Porras Ramos. Porras Ramos, aquí está. ¿Y el subconcejal?
Porres Ramos está en onco, ¿verdad? Sí. ¿Y el subconcejal? ¿Sí hay subconcejal? Eso es zona Nuño, pero también está en Onco. Muy bien. ¿Y del Z02, el concejal? Soy yo, es Herbella, con H. Herbella. Está bien. Murrieta, Romina, Ujú. concejal. Eres subconcejal, ¿verdad? Yo soy la concejal. Mira, te estoy bajando de rango. Ofrezco una disculpa. Concejal. A ver, Romina, ayúdame con esta plática, esa diapositiva, por favor. El tratamiento inicial de la artritis reumatoide, más o menos para ordenarnos. Ya les di un masacote, les di muchos medicamentos, entonces vamos ordenando cómo iniciar, ¿de acuerdo? Esta imagen es para eso. Ok, el tratamiento inicial de la artritis reumatoide es el metrotexato en dosis bajas y entre el 25 y 40% de los pacientes experimentan una mejoría sustancial con metrotexato solo. La respuesta inadecuada al metrotexato, agregar otro agente biológico o un inhibidor de la Janus quinasa, JAK. Sí, adelante. Voy a poner metrotexate nada más. Es que yo le puse metrotexato, pero no, es metrotexate. Perdón, ofrezco una disculpa. Bien. Ok. El metrotexate mejora la respuesta clínica a muchos agentes específicos cuando se usa en terapia combinada. Sí. Las combinaciones de agentes tradicionales, terapia triple con metrotexate, sulfasalacina e hidroxicloroquina, pueden lograr respuestas adecuadas en el cumplimiento del régimen. Pero el cumplimiento del régimen puede ser un desafío. Los efectos tóxicos específicos de los fármacos se conocen bien: la supresión de la médula ósea y el aumento de enzimas hepáticas, metrotexate y leflunomida, o trombosis y aumento de eventos cardiovasculares con el inhibidor de JAK, tofacitinib, como en comparación con un agente anti-TNF. Anti-TNF, correcto. Metrotexato. X. Muy bien, Romina, tú misma ayúdame con la siguiente. ¿Los fármacos eficaces? Los fármacos eficaces suelen bajar las defensas del huésped y se asocian con tasas bajas de infecciones graves, típicamente menos o igual al 1%. Los glucocorticoides se asocian con un riesgo dosis dependiente de infección grave y contribuyen a fractura y otras complicaciones con el tiempo. Muchas gracias. Interacciones celulares, sinoviales, redes citocinas y sitios de acción de agentes actuales. Muy bien. Tenemos complejos inmunes, neutrófilos. Bueno, vamos a pasar esto. A ver, cerca de Romina. Nidia, Sofía. Ayúdame con esa imagen. ¿Sí está Nidia, Sofía? Sí, doctor. Adelante. ¿Sí la viste la imagen? Me aparece la de artritis reumatoide, modificadores de la enfermedad. No sé si sea esa. Adelante. Ok. Número 1, tradicionales, metrotexato, vía oral 7.5 a 10 miligramos por semana. Leflunomida, vía oral 10 miligramos al día. Sulfasalacina, vía oral
500 miligramos a 2 gramos al día. 2. Biológicos, anti-TNF alfa, etanercept. SC no sé qué significa, doctor. Subcutáneo. Subcutáneo, gracias. 25 miligramos, 2 Veces por semana. veces por semana, gracias. Infliximab, intravenosa, 3 miligramos por kilogramo de peso a la semana. Semana 0, semana 2 y semana 6. Ok, semana 0, semana 2 y semana 6. Y después cada 8 semanas, junto con metrotexate. El siguiente es adalimumab, subcutáneo, 40 miligramos cada 2 semanas. Certolizumab y golimumab. Y Abatacept. Abatacept, gracias. Nota, vigilancia estrecha de efectos colaterales de todos los medicamentos, AINES, corticoide y demás. Tú misma. ¿Ya se cambió? Sí. Modificadores de la enfermedad. Sigue anti-CD20, rituximab, intravenosa, 1 gramo a la semana, en la semana 0, en la semana 2, y después cada 6 a 12 meses, y se acompaña de metrotexate. Inhibidores de interleucinas, interleucina 1R AC, anakinra, subcutáneo 100 miligramos por día. Interleucina 6R, ¿AC sí es anticuerpo, doctor? O... Eso sí es lo que estaba viendo. Interleucina 1 es con anakinra, es contra, contra el receptor de interleucina 1, así se va a entender mejor, y contra el receptor de interleucina 6. Ahí está, ¿sí? Ok, ya, entonces es contra interleucina 6, el receptor de interleucina 6, tocilizumab, subcutáneo 162 miligramos cada 1 a 2 semanas, y otros es hidroxicloroquina de 4 a 6 miligramos por kilogramo de peso por día, y JAK inhibidor, tofacitinib, Y baricitinib. ese. A su derecha, gracias. Nidia, gracias. A su derecha tienen la leflunomida de presentación de 20 miligramos, tienen el tocilizumab de 20 miligramos por mililitro y el baricitinib o Lumiant, 20 miligramos por litro. Bien, ¿esta imagen ya se las había mostrado? Ya que la vean, porque creo que no lo están viendo. Tarda un poquito en Ya cargó. ¿Sí la ven? Sí. ¿Ya la vimos la imagen esa? Ayer, ¿no? ¿O no? Es la imagen clásica del mecanismo de acción de los corticoides y de los inhibidores de COX-1 y inhibidores de COX-1. ¿Ya la vimos o no? Ven, su silencio lo interpreto. Aquí tenemos la membrana de fosfolípidos. En todas las membranas, acuérdense que hay fosfolípidos. Y tenemos la enzima fosfolipasa 2 que convierte de los fosfolípidos al ácido arquidónico. El ácido arquidónico tiene 2 vías principales, que es la ciclooxigenasa, es el nombre más común, y la lipooxigenasa. Esta es la lipooxigenasa y la ciclooxigenasa. Esta es endoperóxidos cíclicos. Pero se llama ciclooxigenasa, ¿sí? La ciclooxigenasa tiene 3. La prostacyclina, producciones normalmente. La prostacyclina PGI2, acuérdense que es la que perfunde el riñón y apoya a la función renal. Tenemos la prostacyclina. La prostaglandina, PGE2, PG1, PG2 y PGF2 alfa. Y tenemos el tromboxano. Acuérdense que el tromboxano, todo esto es a través de las enzimas COX-2 o COX-1. Acuérdense, COX es ciclooxigenasa. Es una
es una sigla de la ciclooxigenasa. ¿Sí? Acrónimo. Un acrónimo ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2. Estas dos actúan en la vía de la oxigenasa del ácido araquidónico. Los leucotrienos que ya vimos que actúan, aquí están los leucotrienos y los bloqueamos con Montelukast cuando están en exceso, en enfermedades inflamatorias, sobre todo pulmonares. Y acá son los antiinflamatorios conocidos, ¿no? Los inhibidores de COX-1, aquí están, diclofenaco, ibuprofeno, ketorolaco, naproxen, y inhibidores de COX-2, que es el Ecopsil. ¿Sí? Entonces, este es solamente COX-2, pero estos pueden ser COX-1 y COX-2. Cuidado, para bien. Pero aquí tenemos este corticoide, van ustedes, es el motivo de la diapositiva. Glucocorticoides, sobre todo metilprednisolona o prednisona. Metilprednisolona es el corticoide intravenoso y prednisona es el vía oral. Tiene dos mecanismos de acción, van ustedes. Inhibe directamente a la fosfolipasa 2 y con esto inhibe todas, o bueno, disminuye la producción de estas dos vías, ¿de acuerdo? Tanto la lipoxigenasa como la endoperóxidos cíclicos o ciclooxigenasa. Ciclooxigenasa. Es la vía común inhibe, por eso son potentes. Pero aquí estimula al inhibidor kappa B, que es el inhibidor de NF-kappa B. Entonces, al estimular al inhibidor, aumenta la cantidad del inhibidor y este va a ser el que va a inhibir a NF-kappa B, ¿sí? Que normalmente NF-kappa B tiene un efecto positivo, acuérdense que es un proinflamatorio sobre la COX-2, la ciclooxigenasa 2, y que puede también interactuar con la ciclooxigenasa 1, ¿de acuerdo? Entonces, aquí están los corticoides, los dos mecanismos de acción. No inhibe directamente NF-kappa B, pero sí el inhibidor de kappa B, ¿sí? ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un cuadro comparativo de la artritis reumatoide con la osteoartritis. Eso se los voy a... Muchas gracias por su atención. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Vamos a iniciar con otro tema muy importante. Es la cereza del pastel. Tenemos buen tiempo. Son las 5:30. ¿No hay preguntas? ¿Todo se entendió muy bien o no se entendió nada? Capaz no hay preguntas, eso es lo que pasa. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a dejar este tema y vamos a entrar inmediatamente al tema de lupus. Es un tema muy importante. Es la cereza del pastel. ¿Están viendo la imagen? Sí. Muy bien, es un tema demasiado importante para compartirles a ustedes algunos conceptos actuales de lupus. Bien, en ocasiones le llamamos enfermedad de la colágena y les quise traer esta diapo para compartirles el colágeno, que es una proteína abundante en el cuerpo humano, 25% de la proteína total, nada más, 25% de la proteína es colágeno. Es más abundante en tejido conectivo, que nos da fortaleza y resistencia. Forman extensas redes más especializadas. Aquí está el colágeno. 25% es muchísimo de la proteína. Es superfamilia de proteínas con más de 20 miembros, lo codifican 42 genes. Son los colágenos más abundantes que forman fibrillas. Y su efecto, esta de las fibrillas, el colágeno fibrilar, y está el colágeno no fibrilar, que es el motivo de nosotros, pero vamos a repasar el colágeno fibrilar. La osteogénesis, su efecto es en tipo osteogénesis imperfecta, el cartílago lialino, problemas estructurales de bronquios y articulaciones. En el hermano se ve el defecto del
colágeno fibrilar y el síndrome de Alport y síndrome de Goodpasture. Ese es el fibrilar, pregunta de examen. El no fibrilar, antes enfermedad de la colágena, se referencia al colágeno no fibrilar, porque en ocasiones van a escuchar el lupus como una enfermedad de la colágena. Por eso es la referencia. Ya la tendencia es a no decirle enfermedad de la colágena, por si se encuentran en un lugar ya saben que es el lupus. Dermatomyositis, esclerodermia, artritis reumatoide y otras, casi todas. Y al hablar de anticuerpos, por ejemplo, en lupus tenemos antirreceptor TSH, que sí vamos a ver si alcanzamos a ver miastenia gravis, anticuerpos contra el receptor de ACH, acetilcolina. Tenemos los ANAS, que ahora le llamamos anticuerpos anticelulares, y tenemos anti-SCL70, que lo vamos a ver en la esclerodermia. Y tenemos el anti-U1-RNP, ribonucleoproteína, enfermedad mixta del tejido conectivo. Y el factor AR, como ya dijimos, es una inmunoglobulina M dirigida contra la región FC de una IgG. Y los anti-CCP, que los dos se ven en el anti-U1-RNP, enfermedad mixta del tejido conectivo, y el factor AR y el anti-CCP lo vamos a ver en lupus. Déjame ver porque esto está mal. La enfermedad mixta del tejido conectivo es anti-RNP y factor AR y anti-CCP es en artritis, ahí está, en artritis reumatoide, para no causar confusión. Anti-RNP es enfermedad mixta del tejido conectivo y antifactor AR y anti-CCP, artritis reumatoide, que es lo que vimos, ¿verdad? Muy bien, ¿quién me ayuda? A ver. Brenda Paola Arellano. ¿No está Brenda Paola? Ya se retiró. A ver, Daniel Valderas. Brenda Paola ya se retiró. ¿Por qué se retiró? Ya no hemos terminado. Si quiere le doy yo. Adelante. Y ya se retiraron 9. Voy a nombrar la lista de nuevo. Adelante. Ah, ya te lo quité, ¿verdad? Sí. Caso clínico. Adelante. Se evaluó una mujer de 22 años con ¿Quién eres, historia de un perdón? mes de erupción progresiva en la ¿Quién cara. Donovan. ¿Quién eres? No, pero apellido. Salas Padilla. Salas Padilla, bien. Donovan Israel, bien. Adelante, Donovan. Historia de un mes de erupción progresiva en la bien. cara, el pecho. Está bien. Adelante. ¿Le sigo, Doc? Sí. El pecho y los brazos después de la exposición al sol. Además, artralgia de muñeca y malestar durante las últimas 2 semanas. La exploración física mostró una presión arterial de 142/82. Frecuencia... Es que se quitó. Frecuencia y pulso 88 por minuto y frecuencia respiratoria 16 por minuto. Se muestra la erupción facial. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? A. Correcto, Lupus Donovan. eritematoso cutáneo agudo, lupus pernio, rosácea o lupus eritematoso subagudo. Muy bien. Entonces, se valora mujer de 22 años con historia de un mes, vean ustedes, con esta imagen. ¿Sí? Erupción facial, eritemato escamoso casi, vean ustedes, y nariz.
Respuesta, el surco nasogeniano derecho y surco nasogeniano izquierdo. Después de exposición al sol, atralgia en la muñeca y malestar durante las últimas 2 semanas. Tú mismo. El diagnóstico más probable es lupus eritematoso cutáneo agudo. Opción A. El lupus eritematoso cutáneo agudo puede existir con o sin lupus eritematoso sistémico. Existen tres patrones primarios de erupción cutánea específica de lupus. El lupus eritematoso cutáneo agudo, el lupus eritematoso cutáneo subagudo y lupus eritematoso cutáneo crónico. El lupus cutáneo es específico y no se asocia a otras patologías, y si se asocia es con el lupus eritematoso sistémico. Es importante identificar el patrón de la enfermedad cutánea para elegir el diagnóstico y el tratamiento. El lupus eritematoso cutáneo agudo a menudo se presenta con erupción malar fotosensible o en mariposa, con áreas parchadas, edematosas, eritematosas en la mejilla y nariz, sin afectar los pliegues nasolabiales. Es muy importante eso. Lupus eritematoso. Muy bien. Tú mismo. Pueden ocurrir erupciones similares en exposición al sol, cuello, la parte superior del pecho y los brazos, sin dejar cicatrices en la piel. Casi todos los puntos con lupus eritematoso Los pacientes. cutáneo, LECA, los ya puedes decir pacientes con LECA. lupus eritematoso subcutáneo agudo, LECA, ok, tienen LES, y como tal tienden a tener signos y síntomas sistémicos y con resultados serológicos positivos, por lo general los ANAS positivos, anti-ROS-SSA y anti-LA-SSB. El lupus pernio, opción B, es un signo y síntoma cutáneo que se observa en algunos pacientes con sarcoidosis. Las lesiones cutáneas pueden ocurrir en la cara, específicamente en mejillas, nariz, labios, la frente o las orejas, y son firmes y moradas. Estas lesiones cutáneas no son fotosensibles y no aparecen en pecho ni en los brazos. Correcto. Entonces, existe el lupus pernio, que es el que se asocia con sarcoidosis. Lesiones cutáneas pueden ocurrir en la cara, mejillas, nariz, labios, frente o las orejas. Son firmes y moradas. Estas lesiones cutáneas no son fotosensibles y no aparecen. Por eso, esa, dentro de las opciones, esa no es. Tú mismo. La rosácea, opción C, es la causa más frecuente de la erupción eritematosa con distribución malar. La rosácea es más probable que incluya lesiones pustulosas y telangiectasias visibles y no respeta el pliegue nasolabial. El LEX, de opción D, presenta signos y síntomas de dos variantes: placas fotosensibles anulares y policíclicas en la espalda, el tórax y las extremidades, o placas escamosas psoriasiformes en distribución similar. El LEX no cicatriza y sí con cambios pigmentarios contemporales. Menos de un cuarto de los pacientes con LEX tienen LES y hasta un tercio se deben a fármacos y se resuelve con la retirada del fármaco. La erupción de esta paciente no coincide con la sintomatología típica del LEX. Sí, ¿ya hablamos de tiempo? No hablamos de tiempo. El lupus eritematoso cutáneo agudo es de un mes. A ver, déjame ver. No hemos hablado de tiempo, ¿verdad? No, doc. Generalmente es el agudo, pueden ser, déjenme ver ahorita esto, pero generalmente de 3 a 4 semanas, el subagudo de 6 a 8 y el crónico más de 8, o sea, más de 2 meses. Vamos a ver si se define ahorita ahí. Tú mismo. El ECA, el cutáneo agudo, el lupus eritematoso cutáneo agudo, puntos clave. Todavía no se ha cambiado. No te preocupes, ahí va ahorita. Ahora sí, el LECA presenta la clásica erupción malar fotosensible o en mariposa,
con áreas eritematosas inflamadas en la mejilla y sobre la nariz, sin afectar los pliegues nasolabiales. Puede ocurrir erupciones similares en otras partes de la piel expuesta al sol, como el cuello, la parte superior del pecho y los brazos. Casi todos los pacientes con LECA tienen LES y como tal tienden a tener síntomas sistémicos y serologías positivas. Muy bien. Muchas gracias. Eres Donovan Israel, ¿verdad? Gracias, Donovan. Bien, Sí. esta imagen no la vamos a leer, pero sí quiero dar a entender a ustedes que el lupus eritematoso sistémico se abrevia SLE, tiene epidemiologías inciertas, poco claras, tiene calidad de vida incierta también, y claro que entre más control lleves, tienes manejo también incierto, a veces efectivo, a veces no, mecanismos fisiopatológicos, aquí vamos a ver la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, y sobre todo está repuntando mucho, dirigiendo los mecanismos fisiopatológicos, el interferón 1, el interferón 1. Entonces tiene síntomas en cerebro, ven ustedes, en garganta, en pulmón, en bronquios, en corazón, en tracto gastrointestinal, en riñones, en hueso, en todo. Es una infección sistémica. ¿Y qué es entonces? Una enfermedad autoinmune multisistémica inflamatoria con remisiones y exacerbaciones con amplio espectro de signos y síntomas. Y acá, ojo, anticuerpos anticelulares, ACAs, antes anticuerpos antinucleares. Prevalencia hasta 50 en 100,000, afecta más a mujeres respecto a los hombres, vean ustedes, 8-1, de la segunda a la cuarta década, con daño a órgano blanco por reacción y presencia tipo 3. Se asocia a disminución del complemento, sobre todo en las fases activas. Acuérdense que el complemento elimina o depura los complejos inmunes. El complejo inmune es el antígeno anticuerpo. Ojo, apréndanse esto. Con que se aprendan esto ya me doy por satisfecho. Rash, dolor articular, fiebre en mujer de edad reproductiva y fatiga, lupus hasta probar lo contrario. ¿Sí? Esta reflexión llévensela, por favor. Rash, dolor articular, fiebre fiebre en mujer de edad reproductiva y fatiga es lupus hasta probar lo contrario. Hay muchísimas enfermedades o alteraciones o inflamaciones que nos van a dar estos 4 puntos. ¿Sí? Rash, dolor articular 2, fiebre, mujer en edad reproductiva y fatiga, bueno, la penta va 5. Lupus hasta probar lo contrario, ¿sí? Muy importante. Reacción de hipersensibilidad, reacción exagerada del sistema inmune frente al antígeno propio extraño previamente expuesto. Aquí está la acción de hipersensibilidad, que donde principalmente participan la IgE y las citocinas que atraen células inflamatorias, por ejemplo, los eosinófilos y los leucotrienos. Aquí está la degranulación de estos gránulos de serotonina, y con estos son histamina también, perdón, que estos son anafiláctica y atópica. Tenemos la citotóxica, tenemos la de complejos inmunes, esta es la de lupus. Si les preguntan en un examen cuál es la reacción de hipersensibilidad de lupus, es la 3. Puede ser a veces la 2, pero más importante la 3. Y aquí está la manifestación, vean ustedes, las agudas, el rash en alas de mariposa, aquí están las alas de mariposa, si las alcanzan a ver. Subagudas, pápulas eritematosas, lesiones psoriásicas asociadas a antirro y antila. Crónicas, lesiones discoides, 25%, lupus profundos, lupus túmidos, aftas y alopecia. Fenómeno right now hasta el 40%. Vean ustedes estas lesiones en los glúteos de una paciente con lesiones discoides profundas y hasta nodulares. La etiopatogenia desconocida, notablemente multifactorial, factores genéticos, hormonales, inmunológicos, ambientales. Ambientales, acuérdense que es epigenéticos, ¿sí? Donde se engloba la obesidad, el estilo de vida, la metilación, la exposición al sol y la metilación del DNA por los rayos solares.
Esa es una incidencia global de lupus, 1.5 a 11 por 100.000 habitantes por año. La prevalencia en México es de 60 por 100.000 individuos, mayor prevalencia e incidencia en población asiática, hispánica y afroamericana. Aumento gradual de la prevalencia en lupus con el tiempo. En Canadá, por ejemplo, 48 en el 48 por en el 2000, 48 por 100.000 en el año 2000 y 90 por 100.000 en el año 2015. Y la forma mnemotécnica, acuérdense, el lupus, lobo, el lobo en latín, las eritema y escamas en las mejillas, alas de mariposa, no se les olvide. Y aquí tenemos el rash y el or pain, es una forma mnemotécnica, signos y síntomas de lupus, rash, artritis, serositis, alteraciones hematológicas, vía oral, en el ojo, riñón, fotosensibilidad facial, anticuerpos antinucleares positivos, ahora se llaman anticuerpos anticelulares, disminuye el CT, C4 y C50, existe antifosfolípido positivo, acuérdense, son anticuerpos contra fosfolípidos, que son 3, el anticoagulante lúpico, la anticardiolipina y la beta-2 microproteína, son los 3 anticuerpos antifosfolípidos. Ojo, estos son positivos en el 40% de pacientes con lupus. Pero SAF, ojo, síndrome de anticuerpo antifosfolípido, aquí es mucho menos. Alrededor hay varias estadísticas, el 3 al 5%. Pero esto de tener anticuerpos antipositivos, cuidado, aunque no tengan actividad de SAF, que no tengan TEP, tromboembolia pulmonar, o trombosis venosa profunda, están en riesgo, hay que tener mucho cuidado y esto hay que estarlos vigilando. Entonces, los 3 anticuerpos antifosfolípidos, anticoagulante lúpico, anticardiolipina y anti-beta-2 microproteína. Tenemos alteraciones neurológicas, psiquiátricas, disfunción cognitiva, delirio, fatiga, neuropatías, convulsiones, psicosis. Vasculitis 20%, vasos pequeños, sobre todo en la piel. Y las perlas en lupus, a ver, ya llegó Alvarado Alejandro. Álvaro Alejandro Calderón. ¿No llegó? Álvaro Alejandro Calderón. Paola Chávez. ¿Tampoco está? Doctor, me comentó que se le fue el internet. En su casa se le fue la luz, pues. Perdóneme. Mi compañera me comentó hace rato, no me ha dicho nada, pero que se le fue la luz en su casa. Paola. Natalie, Dávalos. Yo sí había dicho presente, doctor. No, pero no, sí tienes asistencia, pero ayúdame con las perlas en lupus, Natalie, por favor. Ok. ¿Sí la ves la imagen? No, todavía no. ¿Cómo? Perlas en lupus, ¿no? Ya me apareció. Erupción facial de lupus cutáneo agudo, es erupción malar en mariposa con signos y síntomas de eritema, edema sobre el mentón, las mejillas y el puente de la nariz sin afectar los pliegues nasolabiales. Muchos pacientes con lupus eritematoso sistémico presentan artralgia y o artritis o ambas, en un 90%. En todo paciente con lupus eritematoso sistémico se debe buscar lesión renal, creatinina y proteínas en orina 24 horas. Los signos y síntomas de lupus eritematoso sistémico neuropsiquiátricos son cefalea, disminución cognitiva leve y depresión. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune multifacética que se caracteriza signos y síntomas de afectación de órganos y sistemas con anticuerpos anticelulares más ACA, positivos, anticuerpos anticelulares positivos, y otros más positivos. Y el 90% de los pacientes adultos con lupus eritematoso sistémico son mujeres. Muy bien.
Eres Natalie, ¿verdad? A ver, Fabiola Durán. Sí. Adelante, Fabiola. Lo de endocarditis. Sí. Endocarditis de Lippmann-Sachs, no bacteriana, trombo verrucoso en mitral, aórtica, presente en cualquier superficie de la válvula. Frecuencia debajo de la superficie. Nefritis por LES, depósito glomerular de complejos inmunes DNA versus DNA. Puede ser nefrítico, hematuria o nefrótico, proteinuria mayor o igual a 3.5 gramos. Más frecuencia. Más frecuente y severo. Más frecuente y severo. Proliferativa difusa, clase 4. Su tratamiento es agresivo porque en 2 años 100% IRC dependiente de hemodiálisis. Insuficiencia renal crónica dependiente de hemodiálisis. Gracias. Gracias. Hablando de nefritis lúpica, existen hablando de nefritis lúpica, existen 6 clases. La más frecuente, la que dijimos, es la clase 4, es la que cursa con proteinuria. No hace síndrome nefrótico, la 4, pero la que sí hace síndrome nefrótico es la 5. Y la que es insuficiencia renal crónica con más frecuencia es la 6. ¿Sí? Entonces, la 4 es la más frecuente. Síndrome nefrótico, acuérdense, 3.5 gramos de proteínas en orina de 24 horas. 3.5. Esa es la definición de síndrome nefrótico. Entonces, 4 es la más frecuente, no hace síndrome nefrótico. La clase 5 sí hace síndrome nefrótico y la 6 falla renal crónica. El embarazo, ojo, anti-SSA positivos. Cuando hay una persona embarazada hay que hacerle control prenatal y si tiene lupus hay que hacerle seguimiento porque el anti-SSA que esté positivo aumenta el riesgo de lupus neonatal. ¿Cómo se presenta? Con arritmias, rash periurticario difuso, aumento AST, ALT, citopenia, causas de muerte en lupus, falla renal. Ahí se compiten las infecciones y la falla renal. En enfermedad cardiovascular están cada vez complicándose más con cardiopatía isquémica, enfermedad vascular cerebral, los pacientes con lupus. Y la patogénesis, ven ustedes, defectos en la apoptosis, eliminación inadecuada de las proteínas intracelulares, ojo, apoptosis, especialmente antígenos nucleares, lo que promueve la generación de células T y B autodirigidas, que conduce o que facilite la autoinmunidad. La generación de insulina se respalda por interferón tipo 1, ojo, desempeñan un importante papel. Las autoanticuerpos inducen o promueven el daño tisular y causan la formación de complejos inmunes que dirigen la activación del complemento a inflamación y daño tisular. A inflamación y daño tisular. Déjame poner esto aquí. Es muy importante. Entonces, interferón 1, vamos a ver medicamentos que ya interfieren con la producción o la participación en lupus de interferón tipo 1. Y tenemos factores predisponentes de lupus, vean ustedes genes, alto índice de riesgo, deficiencia CMK, C2, afectación de la presentación o persistencia del antígeno, ojo, fagocitosis o complejos inmunes, aumento de la inmunidad innata, esta es la moda, pero también hay aumento de la inmunidad adaptativa, también en la moda, y aumenta la autofagia. Acuérdense que muerte celular junto con son los mecanismos de muerte celular. Aumenta autofagia porque hay mucho desorden de fagocitosis. Entonces, aumenta autofagia, que es un tipo de muerte celular, mecanismo de muerte celular,
junto con la apoptosis y la necroptosis. Genes de riesgo para nefritis por lupus, el HADR3, STAT4, ahí están los genes. No se les olvide esta imagen de alas de mariposa. El ambiente o microambiente, van ustedes, la luz ultravioleta, tabaquismo, sílice, infección por Epstein-Barr en mujeres, es un factor de riesgo. La epigenética, disminución de la metilación del DNA en las células. ¿En qué células? En CD4, las células B y los monocitos. Modificación de histonas, también, este es otro mecanismo, modificación de las histonas. Que aumenta la expresión de genes predisponentes y producción de interferones. MicroRNA, ojo con esto. MicroRNA, está en todos lados, el MicroRNA. Acuérdense que el premio Nobel de Medicina de 2024 fue el descubridor, el promotor o el que explicó las funciones del microRNA con daño a la expresión genética. Entonces, microRNA para todo, en vesículas extracelulares, en microvesículas, en exosomas, en microRNA. Entonces, es motivo de estudio microRNA. Interferón tipo 1, existen líneas de investigación de asociación con dos familias críticas de mediadores y los anticuerpos contra ácidos nucleicos y las proteínas de unión a ácidos nucleicos. Es muy importante. Epigenética, siguen la epigenética en estudios cambios que activan o inactivan los genes sin cambiar las secuencias del ADN a causa de la edad y exposición a factores ambientales. Aquí está alimentación, epigenéticos, ejercicio, medicamentos y sustancias químicas a las que estamos expuestos en el medio ambiente o en lugar del trabajo. Esos cambios modifican el riesgo y a veces pasan de padres a hijos, ¿sí? La metilación del ADN, ojo, puede inactivar determinados genes, mientras que algunas alteraciones de las histonas inducen la activación de proteínas. Los RNA no codificables, incluidos los microRNA, también pueden controlar la expresión de genes. Bien, y estos candidatos a factores de riesgo ambiental para desarrollar lupus o una recaída de lupus. La luz ultravioleta, la exposición a inhalantes, exposición química y hormonas exógenas. La luz ultravioleta, ¿cuál es el mecanismo? Potencial patogénico, inducción de apoptosis, autoantígeno, exposición a autoantígeno, daño de DNA, inducción de radicales oxidrilos, especies reactivas de oxígeno, interferón 1, ojo, aquí está allá. Tenemos la exposición a inhalados, como la sílica cristalina, el tabaquismo y la contaminación del ambiente. Los pesticidas, los hidrocarburos aromáticos, el mercurio, los contraceptivos orales y la terapia de reemplazamiento hormonal en personas con menopausia y que se les inicia a manejar con terapia de reemplazamiento hormonal, como vimos en la osteoporosis, hay terapia de reemplazamiento hormonal. Entonces, ¿en quién dijimos que no hay que darles terapia de reemplazamiento hormonal? En personas con antecedentes de cáncer de mama, porque hayan tenido cáncer de mama, en personas con cáncer cérvico-uterino, cuidado también ahí, en personas con eventos tromboembólicos y aquí en personas con factores de riesgo para lupus, porque pueden precipitar. El SARS-CoV-2 también fue infección que facilitó inicios de lupus o descompensación en pacientes con lupus. Estilos de vida, alta dieta en carbohidratos, sueño insuficiente, síndrome de estrés postraumáticos y medicamentos. Aquí están los medicamentos, los incluye, ya no están, la isoniazida es una antituberculosis. Inhibidores de TNF, cuidado con estos, los vamos dando para artritis o espondiloartropatías. Entonces, en pacientes con lupus hay que tener cuidado porque algunos inhibidores TNF pueden exacerbar lupus. Eso es lo que quería yo compartirles a ustedes. El receptor tipo, todo lo que ya vimos, acuérdense, T7 como punto focal de activación inmune en personas con lupus. Vean ustedes los complejos inmunes que contienen RNA. Vean ustedes la célula B asociada a la edad. El TLR, acuérdense, receptor tipo TOL 8, ahí está el 7, y el receptor tipo TOL 7, y el TLR7.
Entonces aquí el 7 genera como generador de anticuerpos y también el 7 como generador de interferón tipo 1 como proceso fisiopatológico dentro de las células dendríticas plasmocíticas. Y el TLR8 que tiene acuérdense, receptor tipo TOL que tiene que ver con el factor de necrosis tumoral. Manifestaciones cardíacas de lupus, una gran variedad. Ya me pasé. Nos vamos a ver mañana, por favor. Nos quedamos en la diapo 37. Nos vemos mañana a las 4, igual, porque ya son 6:05 ya para respetar los tiempos de ustedes, ¿de acuerdo? ¿Preguntas o comentarios? Viene lo bueno. No, doctor, todo bien. Vienen los criterios de clasificación. Viene la interpretación de los criterios, el SLEDAI o los puntos de índice de actividad de la enfermedad. Vienen los principios generales del tratamiento con lupus. Ya nos falta poquito de lupus. Yo creo que terminamos en unos 20 minutos. Perlas en lupus y tratamiento belimumab en lupus y algunos documentos para fortalecer el conocimiento del lupus. Mañana los terminamos. Que estén muy bien, buenas tardes y mucho gusto en estar con ustedes.